My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana y compartir los sentimientos de mi corazón. Como saben, estamos realizando una importante renovación en el histórico templo de Salt Lake. Este complejo proyecto abarca un extenso refuerzo de sus cimientos originales, los cuales cumplieron bien su función durante más de un siglo. Sin embargo, este templo debe permanecer en pie mucho más tiempo. A finales de mayo, inspeccioné el progreso de este proyecto monumental. Pensé que les agradaría ver lo que mi esposa Wendy y yo vimos. Creo que se darán cuenta de por qué el himno "Qué firmes cimientos" ha cobrado un nuevo significado para nosotros. we are looking at the original Estamos viendo los foundation. cimientos originales del templo de Salt Lake. I'm standing Me encuentro debajo de lo que fue la sala del jardín. as I examine Al examinar la destreza presente en todo el edificio, me maravillo con lo que lograron los pioneros. I'm totally Me quedo totalmente asombrado al pensar que construyeron este magnífico templo solo con las herramientas y técnicas disponibles hace más de un siglo. these many decades later. Sin embargo, muchas décadas más tarde, si examinamos los cimientos de cerca, See the effect podemos ver los efectos de la erosión, gaps in the hendeduras en la mampostería original y las diferentes etapas de estabilidad de la albañilería. what modern Ahora que soy testigo de lo que los ingenieros, arquitectos y expertos en construcción modernos pueden hacer para reforzar los cimientos originales, me quedo absolutamente maravillado. Su trabajo es asombroso. Los cimientos de cualquier edificio, en particular uno tan grande como este, deben ser lo suficientemente fuertes y resistentes como para soportar terremotos, corrosión, fuertes vientos y el inevitable asentamiento que afecta a todos los edificios. the complex La compleja tarea de fortalecimiento que está en marcha will reforzará este sagrado templo with a con el cimiento que resista y resistirá la prueba del templo, del tiempo. We are sparing no effort. No vamos a escatimar esfuerzos para darle a este templo venerado, que se había vuelto cada vez más vulnerable, unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio. In like manner, it is De la misma manera, that we ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado to strengthen para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. unprecedented time. Tiempos sin precedentes como estos exigen medidas sin precedentes. My dear brothers, Mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible that we que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual, edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. so I ask Así que pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuán firme es su cimiento? and what ¿Y qué refuerzos son necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio? needed. The temple El lies in the templo center of es el strengthening núcleo our del faith. fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual porque el Salvador y su doctrina Are the son la esencia misma del templo. everything taught Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el Espíritu increases our amplía nuestra comprensión de Jesucristo. his essential order Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él sacred
mediante convenios sagrados del sacerdocio. Then as we keep Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. and oh, how we will Y oh, cuánto necesitaremos su poder the days ahead. en los días venideros. We have been promised that if we are Se nos ha prepared, we prometido shall not que si estamos preparados, no temeremos. Esa seguridad tiene profundas implicaciones hoy en día. the Lord is El Señor ha declarado que a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifican sus cimientos en Jesucristo have learned how y han aprendido a invocar su poder, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. temple ordinances. Las ordenanzas y los convenios del templo son antiguos. The Lord instructed El Señor mandó a Adán y a Eva to pray, que oraran, make covenants, hicieran convenios y ofrecieran sacrificios. indeed, whenever De hecho, cada vez que el Señor ha tenido un pueblo en la tierra que obedece su palabra, le ha mandado edificar templos. the standard works Los libros canónicos están repletos de referencias a las enseñanzas, a la vestimenta y al lenguaje del templo y mucho más. everything we believe Todo lo que creemos y cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos del convenio confluyen en el templo. in every age En todas las épocas el templo ha recalcado la preciada verdad that those who make de que quienes hacen convenios con Dios y los guardan are son children. hijos del convenio. Thus in the house of Por lo tanto, en la Make the casa same. del Señor podemos hacer los mismos convenios con Dios que hicieron Abraham, Isaac y Jacob, receive the same. y podemos recibir las mismas bendiciones. Temples have been part of this Los templos han formado parte de esta dispensación desde los primeros días. Elijah committed Elías el profeta entregó a José Smith las llaves de la autoridad para sellar en el templo de Kirtland. the fullness of the priesthood La plenitud del sacerdocio se restauró en el templo de Nauvoo. until his martyrdom. Hasta su martirio, José Smith continuó recibiendo revelaciones que promovieron la restauración de la investidura And see, y las ordenanzas de sellamiento. he recognized Sin embargo, reconoció que se necesitaba un mayor perfeccionamiento. administering the Después de administrarle la investidura en mayo de 1842, José Joseph, le dijo a Brigham Young, this is not arranged. esto no está dispuesto de la manera correcta, pero hemos hecho lo mejor que hemos podido dadas las circunstancias en las que nos hallamos. Y yo deseo que usted tome este asunto en sus manos y organice y sistematice todas estas ceremonias. Following the prophet's Después death, de la muerte President del Young profeta, el presidente Young supervisó la finalización del templo de Nauvoo y más adelante construyó templos en el territorio de Utah. at the dedication of En la dedicación de los pisos inferiores del templo de St. George, Brigham Young declaró enérgicamente la urgencia de la obra vicaria del templo cuando dijo, when I think about cuando pienso en ello, quisiera que las lenguas de 7 truenos despertasen a la gente. from that time forward, A partir de ese momento, las ordenanzas del templo se fueron perfeccionando gradualmente. President Harold El presidente Harold B. Lee explicó por qué los procedimientos, las normas e incluso la administración de ordenanzas del templo continúan cambiando en la iglesia restaurada del Salvador. El presidente Lee dijo, los principios del Evangelio de Jesucristo son divinos. Nadie cambia los principios y la doctrina de la iglesia sino el Señor, mediante la revelación. Pero los métodos varían al llegar las instrucciones por medio de la inspiración a aquellos que presiden.
Consideren cómo han cambiado la bendición y el reparto de la Santa Cena a lo largo de los años. En los primeros días, el agua de la Santa Cena se ofrecía a la congregación en un recipiente grande, del cual todos bebían. Ahora, usamos vasitos desechables individuales. El procedimiento cambió, pero los convenios siguen siendo los mismos. Reflexionen sobre estas tres verdades. Primero, la restauración es un proceso, no un evento, y continuará hasta que el Señor regrese. Segundo, el objetivo final del recogimiento de Israel es llevar las bendiciones del templo a los hijos fieles de Dios. Y tercero, a medida que procuramos la forma de lograr ese objetivo de manera más eficaz, el Señor revela más conocimiento. La restauración continua necesita revelación continua. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles a menudo le han preguntado al Señor si hay mejores formas de llevar las bendiciones del templo a sus hijos fieles. Procuramos orientación con regularidad sobre cómo garantizar en todo el mundo la exactitud y la coherencia de la instrucción, los convenios y las ordenanzas del templo, a pesar de las diferencias de idiomas y de culturas. Bajo la dirección del Señor y en respuesta a nuestras oraciones, recientemente se han realizado ajustes en los procedimientos. Él es quien desea que ustedes comprendan con gran claridad para qué exactamente están haciendo convenios. Él es quien desea que experimenten plenamente sus sagradas ordenanzas. Él quiere que comprendan sus privilegios, promesas y responsabilidades. Él quiere que tengan perspectivas y despertares espirituales que nunca antes hayan tenido. Él desea esto para todos los participantes del templo, donde quiera que vivan. Los ajustes actuales en los procedimientos del templo y otros que se harán más adelante son una prueba continua de que el Señor está dirigiendo activamente su iglesia. Él brinda oportunidades para que todos nosotros reforcemos nuestros cimientos espirituales de manera más eficaz al centrar nuestra vida en Él y en las ordenanzas y los convenios de su templo. Cuando vayan a la casa de instrucción del Señor con su recomendación para el templo, con un corazón contrito y una mente inquisitiva, Él les enseñará. Si la distancia, los problemas de salud u otras limitaciones les impiden asistir al templo durante una temporada, los invito a fijarse un tiempo regular para repasar en la mente los convenios que han hecho. Si todavía no les encanta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Permitan que el Señor, mediante su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo, el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Si me fuera posible hablar personalmente con cada joven adulto y con cada joven adulta, les suplicaría que buscaran una compañera o un compañero con quien se puedan sellar en el templo. Quizás se pregunten qué diferencia marcará esto en su vida. Les prometo que marcará una diferencia enorme. Al casarse en el templo y regresar con frecuencia, serán fortalecidos y guiados en sus decisiones. Si pudiera hablar con cada esposo y cada esposa que aún no se han sellado en el templo,
les suplicaría que dieran los pasos necesarios para recibir esa ordenanza culminante que cambia vidas. ¿Marcará eso una diferencia? Only if you want to Únicamente si quieren progresar para siempre y estar juntos para siempre. wishing to be together, Desear estar juntos para siempre no lo hará realidad. no other ceremony. Ninguna otra ceremonia o contrato lo hará. If I could speak to Si pudiera hablar con cada hombre y cada mujer que anhelan el matrimonio, pero que aún no han encontrado a su cónyuge eterno, los instaría a que no esperen a casarse para recibir la investidura en la casa del Señor. Empiecen ahora a aprender y a experimentar lo que significa estar armado con el poder del sacerdocio. and to each of you Y a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo, les ruego que, de manera devota y constante, procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. spiritual doors will Se abrirán puertas espirituales. open how to Aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra, how to ask for God a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes and how better to reach y la mejor forma de recibir guía de los cielos. your diligent efforts. Sus esfuerzos diligentes por hacerlo reforzarán y fortalecerán su cimiento espiritual. My dear brothers and Mis sisters, queridos hermanos y hermanas, when renovation, cuando termine la renovación del templo de Salt Lake, there will be no safe. en caso de terremoto no habrá lugar más seguro en todo el valle del lago Salado que el interior de ese templo. Likewise, Del mismo modo, whenever any siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, the safest place el lugar más seguro en el que pueden estar espiritualmente es viviendo dentro de sus convenios del templo. Créanme cuando les digo que si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Si son fieles a los convenios que hicieron en el templo, will be strengthened. el poder de Él los fortalecerá. Then when spiritual Entonces, cuando earthquakes ocurran occur, terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes, porque su cimiento espiritual es firme e inamovible. I love you, dear brothers and Los sisters. amo, queridos hermanos y hermanas. These truths, Sé estas verdades. God our Heavenly Father, Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que ustedes elijan volver a casa con Él. His plan of eternal, Su plan de progreso eterno no es complicado and it honors y respeta el albedrío de ustedes. Ustedes son libres de elegir who you will be quiénes serán and with whom y con quién estarán in the world to come. en el mundo venidero. God lives. Dios vive. Jesus is. Jesús es el Cristo. This is His church, Esta es su iglesia, restored to restaurada para ayudarlos a cumplir su destino divino. I so testify De ello testifico in the sacred name en el nombre de Jesucristo. Amén.